case was more trouble than it was worth. Jack! But, well, trouble is what I do. Buenas. Ha llegado la hora de que hable ya acerca de Maus, uno de los videojuegos que más me está entusiasmando, no solo dentro de este año, sino de todo el género independiente a lo largo de esta generación. Ha sido uno de los títulos más esperados y cortesía del estudio desarrollador y también de K-Mailer, he estado jugando este videojuego durante sus buenas horas y en fin, quiero dejaros aquí mis impresiones. Ya hablaremos como análisis final durante el fin de semana, posiblemente en directo. La cuestión es que estamos ante un videojuego de acción y disparos en primera persona, precioso de observar en prácticamente cualquiera de sus situaciones, porque sí, nos ofrece una amalgama de momentos muy variados. Tenemos parte de exploración, donde nos encontramos grandes entornos con muchos recovecos ocultos y muchos coleccionables que puedes pasar por alto. Algunos te servirán para mejorar las armas, otros te servirán simplemente para coleccionar cromos, que luego te pueden servir en un minijuego. Por otra parte, por supuesto, tenemos acción, hay zonas de grandes arenas llenas de enemigos, hay otras zonas que son pasillos lineales donde también nos vamos a encontrar enemigos pero que no son arenas cerradas, y luego a partir de ahí por supuesto también tenemos una parte narrativa, tendremos incluso escenarios dedicados plenamente a lo que es la pura historia. De hecho el videojuego principalmente transcurre en una serie de calles, en una primera zona donde tú tienes tu oficina, un tablón de recortes donde vas poniendo todas las pistas y pruebas que vas recogiendo, mientras que también puedes aceptar misiones principales y secundarias hablando con muchos personajes, además de, como he comentado antes, mejorar tus armas. Y todo esto en un contexto de cine de animación de los años 30, también con esa clase de historias de mafiosos, oscuras detrás, con tramas bastante enrevesadas, aunque por supuesto un toque de humor muy característico. Un videojuego hecho con una exquisitez tremenda en todos y cada uno de sus apartados, y ahora vamos a ir desglosando alguno de ellos. Porque podríamos quedarnos en la superficie y simplemente decir que el videojuego es bonito por la estética que tiene. No, también es por lo cuidado que está, principalmente porque luego hay muchos detalles, como por ejemplo el constante movimiento, la constante animación de todos los elementos que hay en pantalla. Mismamente, tú cuando te enfrentas a un enemigo, no todos reaccionan de la misma manera a los diferentes tipos de armas que vas utilizando. Hay ciertas armas que los pueden volar en pedazos, hacer carbonita. Hay un arma que por ejemplo es de ácido que tú cuando se lo echas y le empapas ves cómo se queda, como la forma del ácido encima, hasta que se deshace la carne y se queda solamente el esqueleto. Sí, el juego en verdad es un poco macabro. En ese aspecto la verdad que es un videojuego un poco chungo según lo mires, pero vamos, es también un poco como a la animación de la época, eran muy bestias para algunas cosas y eso lo han sabido captar perfectamente. Además, ¿qué es eso? Luego hay determinados elementos como una serie de barriles que te vas encontrando, hay algunos que cuando los explotas haces que se congelen algunos enemigos, y a partir de ahí pues también podemos observar otros muchos detalles interesantes, como cuando por ejemplo vas paseando por alguna de las calles de la zona principal, te vas encontrando personajes y según los vas mirando pues ves que la perspectiva siempre te lo pone de plano, te lo pone en una primera imagen para que no se vea simplemente un cartel y que el enemigo parezca una pegatina que está de pie, aunque realmente es lo que es, me refiero, al fin y al cabo el videojuego tiene a sus personajes hechos en dos dimensiones, pero dando ese toque de profundidad. Y en líneas generales es que la dirección artística general es una maldita pasada. Es decir, todo lo que son los entornos, todo lo que son los escenarios también te ofrecen una buena variedad. Hay laboratorios secretos que parecen sacados del cine expresionista alemán. También tenemos un mogollón de movidas como por ejemplo una zona portuaria. También tenemos una casa encantada, por así decirlo. Y así también va aplicado los diferentes encuentros y enemigos que nos vamos encontrando. Porque sí, hay una gran variedad de jefes. Y generalmente esos jefes son combates bastante dinámicos, son combates en donde no puedes parar de moverte. Recuerda a videojuegos como por ejemplo el caso de Doom Eternal o videojuegos como por ejemplo High on Life, videojuegos de ese tipo que cuando tú te estás enfrentando a un enemigo no te puedes quedar simplemente parado en una zona y disparándole sin más y ya está. No, tienes que estar haciendo un movimiento constante y conforme más vas avanzando en el videojuego más te van a poner
poner complicadas las cosas, pero también vas a tener mejor equipamiento y mejores armas. Todo eso pues hace que el videojuego no sea lento. El videojuego realmente no es lento. De hecho, os digo más, tanto misiones principales como secundarias siempre avanzan casi en paralelo a lo largo de la trama, y a lo largo de la trama sí que hay momentos donde tienes que pararte, pausar, abrir diferentes puertas para desbloquear atajos, también encontrar pues alguna cosa oculta, pero el videojuego siempre te empuja a seguir hacia adelante, y eso pues hace que el título no decrezca. De hecho, en todas las horas que yo llevo jugadas, debo decir que el videojuego solo me ha ido ganando más conforme iba llegando a nuevos niveles. A niveles que en este caso son cada vez menos amistosos, donde los puntos de guardado ya se ven un poco más a la larga, donde ya no hay tantas curaciones como al principio, que te las vas encontrando por el camino, aunque como digo, por supuesto, tú también cada vez vas a ser más poderoso, cada vez tendrás más armas, cada vez encontrarás más munición y por supuesto te puedes ayudar de elementos de entorno. Pero vamos, que el videojuego es muy completo en ese aspecto, y también es muy carismático porque prácticamente todos y cada uno de los enemigos tiene como su propio lore, sus propias historias. No es una cosa especialmente desarrollada. La historia del videojuego en general también os digo que es como un popurrí de clichés de películas conocidas y de lore también de los videojuegos bastante popular, que se acaban mezclando aquí, y creo que lo hace de una manera excepcional. Pero volviendo un poco a lo que es la parte de juego, quiero comentar una cosa acerca de la acción, y es que el videojuego, en lo que se corresponde a la parte de los disparos, a la parte de la acción pura y dura, funciona muy bien. Es un videojuego muy entretenido, además que es bastante intuitivo pasar de un arma a otra. Generalmente siempre vas a tener recursos ambientales, y si te quedas sin balas pues puedes utilizar los puños. También puedes utilizar como una especie de bote de espinacas a lo Popeye. Básicamente te vuelves poderoso y entras en una especie de modo trance donde te lo llevas a todo por delante. Son situaciones puntuales, eso sí, no lo vais a ver habitualmente, no al menos en el tramo que yo llevo de juego, que es bastante más de la mitad, y bueno, pues muy cuidado. Ahora, eso sí, el problema que yo le puedo llegar a ver a la parte de acciones, sobre todo, que los enemigos son muy esponja de balas. Los enemigos es como que se quedan siempre demasiado expuestos a que les dispares, como que no hacen demasiadas coberturas, más allá de situaciones excepcionales. Sobre todo me he dado cuenta cuando llegas a las arenas, cuando llegas a esas grandes zonas que una vez entras sabes que ahí tocan enemigos. Te vas a dar cuenta porque lo verás con barriles explosivos, con algunas curaciones sueltas, y bueno, pues te puedes hacer más o menos una idea de que viene un gran combate. Pero el punto es ese, que a veces no se esconden demasiado. En tu caso pues tienes muchas posibilidades para esquivar las balas a través de un movimiento normal, también tienes un dash, también tienes la posibilidad de ir saltando de un lado a otro, también puedes cubrirte en determinadas zonas. Realmente el videojuego a ti sí te ofrece posibilidades jugables de toda clase, y además que las armas van siendo cada vez más variadas, algunas de alta potencia, otras de disparo rápido, otras de disparo preciso, y eso pues va creciendo. Simplemente eso, que la inteligencia artificial de los enemigos a veces es demasiado obtusa, ¿no? A veces los enemigos como que se quedan básicamente en plan Diana, para que los dispares a todos, aunque os digo que eso no hace que el videojuego sea fácil. El videojuego en realidad, jugando en modo normal, se va volviendo cada vez más exigente, y los combates contra los jefes pueden costarte más de un intento, pero bueno, os dejaré que lo averigüéis. Pero otro detalle que a mí la verdad me ha encantado dentro del videojuego es lo del mapa. Un mapa que nos muestra una ciudad en miniatura a través de la cual tú te vas moviendo con tu coche. Hay efectos diurnos, hay efectos nocturnos, va en función de qué momento de la historia estés abarcando, y a partir de ahí pues te vas moviendo y seleccionando los diferentes niveles. En imagen os dejo pues algunas de las capturas que he ido sacando, pero vamos, son de las primeras partes para que no os llevéis ninguna clase de spoiler, ¿vale? Para que veáis simplemente algunos de los primeros niveles que nos ofrecen. Luego, a lo largo de ese mapa también hay alguna que otra zona de transición, unas casas que son básicamente lugares seguros donde puedes recargar tus armas, comprar en tienda, por supuesto hablar con otros personajes, y también jugar al minijuego de béisbol, un minijuego que en este caso va a través de cartas y que también te puede dar diferentes recompensas. Interesante todo esto, como digo, es un videojuego donde de hecho os invito a que exploréis, porque la exploración está aquí muy bien premiada. En este videojuego, si tú te paras a explorar todas y cada una de las zonas, no solamente es que vas a ir completando las misiones secundarias,
que van siempre, como he dicho antes, en paralelo a la historia, sino que también te vas a encontrar múltiples recompensas que te harán mucho más fácil la aventura, no solamente en forma de munición, sino también en forma de planos de mejora. Aparte que también, os digo una cosa, nunca está de más admirar todos y cada uno de los detalles que nos ofrece el videojuego, porque te encuentras muchas historias secundarias bastante peculiares e incluso algunas bastante turbias. Los elementos de animación están repartidos por todas partes y hay un montón de personajes que tienen ahí como sus microhistorias que se están contando y es muy divertido. Es un videojuego hecho con mucho cariño, que la verdad, en esa clase de detalles lo vais a apreciar sobre todo a los que os guste este tipo de animación, a los que os guste también el cine en negro, porque hay constantes referencias a ese mundo y todo se ha dicho, cada uno de los personajes secundarios que nos vamos a encontrar seguramente nos suene viendo una película, viendo un videojuego, porque aquí hay referencias a básicamente todo, aunque a ciertos medios no les guste. Pero aquí es donde entra un elemento muy importante para que todo esto funcione en este y en cualquier otro videojuego: la música. La música es para mí uno de los elementos más importantes en cualquier ámbito, y la de este videojuego es una pasada, no solamente por la composición musical en sí, sino también por el hecho de que saben cuándo tienen que manejarla. Por ejemplo, llegan los momentos de acción y empiezan esas músicas que habréis escuchado seguramente en los típicos musicales clásicos, ¿no? Donde se empiezan a escuchar tambores y todo es como mucho más rítmico. Y rítmico en plan muy animado, ¿verdad? Pues eso es que ya sabes que te toca sacar las armas. Y luego pues en transiciones y etapas donde todo está mucho más calmado, escuchas la típica música de los bares de jazz, por ejemplo. Son como ese tipo de acordes los que te vas encontrando. Y luego, según también qué tipo de personaje, cada uno tiene su melodía asociada. Sobre todo me refiero a personajes principales. La chica que te ayuda con las armas, también otra que te encuentras por el camino. Vamos, en ese aspecto todo muy bien cuidado. Cosa que también aplica, por cierto, para los efectos de sonido. Muy trabajados, todo se ha dicho. Al fin y al cabo, cada arma tiene un efecto de sonido asociado, también la destrucción de entornos tiene como efectos bastante divertidos y se nota que quien ha hecho este videojuego está muy puesto al día, precisamente con toda la gama de sonidos que solían utilizar en aquella época. Pero bueno, cabe remarcar que este título tiene un muy buen rendimiento en videoconsola, que es donde yo lo estoy jugando. Personalmente lo estoy jugando en Xbox Series X, cosa que debería de aplicar también para la PlayStation 5 y parece que también va bastante bien en Nintendo Switch. En PC sí que es cierto que han reportado alguna clase de problema de rendimiento, pero parece que después de los últimos parches esto ya no debería de suceder. Ya no debería de suceder ninguna clase de historia que haga que el videojuego se resienta. Además que también tienes opciones y modificaciones varias para poder acceder a una vista un poco más clásica, con arañazos en pantalla, para que parezca que estás viendo más una película de esa época. Si no, pues deja la pantalla un poco más limpia, que no pasa absolutamente nada. Para mí, en lo estrictamente personal, aquí Semons al habla, este videojuego particularmente es una oda a la atención por los detalles. Hay cosas que, por supuesto, como digo, pueden llegar a mejorar, ¿vale? Pero son cosas tan pequeñas a las cuales no les puedo hacer demasiado caso. Es que es un videojuego muy redondo en prácticamente todos los aspectos, y es que además está pensado para que lo juegue prácticamente cualquiera. Además, la escala de dificultad la puedes elegir tú, puedes elegir diferentes niveles de dificultad y jugar un poco como te dé la gana. Y luego, pues, cabe decir que, aunque a ti no te llame mucho la animación de esa época, si eres un amante de los videojuegos de disparos en primera persona, este título te puede gustar mucho, porque es muy competente dentro del género. Pero luego, si a lo mejor no te llama tanto los videojuegos de acción ni disparos en primera persona, te puede gustar el videojuego por la ambientación que te ofrece. Es que, como digo, es muy redondo. Es que es un videojuego tan cuidado en tantísimos aspectos que creo que dentro de lo que es el género independiente, al igual que en su momento hizo Cuphead, puede ser un referente, de verdad, tenerlo en cuenta. Y es que además será 30 pavos, ¿eh? Yo ya me he reservado la edición física coleccionista, porque es que vale todos y cada uno de los euros que pidan por ella. Y mira que me han dado clave, pues oye, yo paso por caja de nuevo, os lo digo así. Pero bueno, en la caja de comentarios podéis dejar precisamente vuestras opiniones y, por supuesto, como siempre, os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.